La temporada 4 del capítulo 6 de Fortnite abarcará el tema de la última realidad y de cómo ellos han regresado a la realidad cero. Ok, al parecer una teoría bastante interesante surgiendo dentro de la comunidad de Fortnite, y es sobre el tema de la temporada 4 y sobre todo ante la última realidad, donde algunos han afirmado que muy seguramente esta temporada podría abarcar esta mítica facción de la historia de Fortnite. ¿Y por qué se menciona mucho este tema? Y es que bueno, supuestamente la base de esta teoría, como también de los supuestos rumores que muy seguramente veríamos en la siguiente temporada, es que todo esto está abarcando a una invasión o infección de insectos. Esto, aunque no tiene mucha relación a la historia que nosotros conocemos de la última realidad, creen que esto posiblemente se podría conectar con el tema de los aliens o incluso al tema de la nada. Recordemos que estas dos subfacciones de la última realidad pertenecieron a la propia historia, una claramente al capítulo 2 y otra perteneciente a la subtrama del capítulo 3. Por ende, muchos creen que estas dos partes importantes podrían hacer su gran aparición y que al final de esta temporada pueda cerrar con el regreso de los cubos o incluso el regreso de una reina del cubo o de rey del cubo, donde aquí algunos incluso creen que posiblemente veríamos una variante del origen donde él se quedaría con el poder claramente de su propio reino y destruiría esta misma realidad. Básicamente la teoría pues sí se escucha bastante interesante, no se escucha nada alocada de la historia que nosotros ya conocemos claramente, pero hasta este punto en verdad podríamos ver algo similar o representativo a la última realidad dentro de la misma temporada. Bueno, analicemos todo lo que sabemos hasta ahora. El tema de los insectos sí es un tema bastante interesante y ya muchos han asimilado referente a filtraciones que esta temporada será bastante similar a la temporada número 7 del capítulo 2, como también de los acontecimientos de la temporada 8 de ese mismo capítulo. O sea que básicamente esta temporada de cierta manera nos estaría dejando pequeños guiños que sí van a ser bastante similares esas dos temporadas, que curiosamente hacen referencia a la historia de la última realidad como también de la orden imaginada. Quizás aquí nos están dejando una pequeña pista de lo que podríamos ver. La verdad no sería totalmente seguro, pero sí es un dato bastante curioso. Otra cosa es que sabemos igualmente que esta temporada, aunque tener un peso bastante fuerte referente a personajes como acontecimientos finales para dar cierre al capítulo 6, también se ha dejado en claro que otros personajes importantes de la propia historia harán su propia aparición y que ellos serán bastante claves para el capítulo 7, algo que bueno, igual ya he platicado dentro del propio canal y que esto igual no sería nada raro. Pero aquí entra la pregunta, ¿qué personajes podrían jugar un papel importante en el cierre de la temporada 4 y ante los acontecimientos finales del capítulo 6 para dar inicio al capítulo 7? A un inicio claramente se tenía la idea que muy seguramente los personajes más importantes podrían ser Geno, Slum o incluso de alguna forma quizás presentar nuevos personajes que hagan referencia a viejos personajes. En este caso quizás personajes que hagan referencia a Midas, incluso a Jones, entre otras cosas. Hasta ese punto sí, la idea era bastante escasa y a la vez un poquito tonta, porque aunque sí se escuchaba interesante, pues los personajes lo quitaban como algo insignificante. Pero ahora con la información que tenemos por el momento y sabiendo que el modo OG de cierta manera es canónica en los acontecimientos del propio Battle Royale, podríamos pensar que los personajes importantes que podrían dar este mismo cierre sería claramente el visitante, Slum, quizás Geno y por último la última realidad. ¿Y por qué menciono la última realidad? Porque sabemos bastante bien que luego de los acontecimientos de la temporada 4 del modo OG claramente sigue la temporada 5 y donde aquí sabemos que aparecería el primer cubo, siendo el cubo Kevin, y que luego tiempo después veríamos los acontecimientos de cómo ese mismo cubo trataría de invocar todo el poder de la última realidad para absorber y destruir la realidad cero, algo que claramente el cubo pues no podría lograr y que sería destruido. Entonces ante este acontecimiento no se me haría nada raro que el estar jugando con ciertos puntos canónicos de la propia historia y sabiendo muy bien que el visitante hará todo lo posible para no cometer los mismos errores que el visitante original, es obvio que desde aquí la historia está cambiando. Van a crear una ramificación de la
la propia historia de lo que nosotros conocimos del capítulo 1, y que esto muy seguramente traerá grandes consecuencias no solo para el modo OG, sino también para los otros modos de Fortnite, porque sabemos que todos los modos de alguna manera están interconectados, como ya hemos aprendido en otras ocasiones, así que esto sí, de alguna forma podría tener grandes consecuencias ante su propia historia y por ende ante la misma narrativa que podremos ver al final del capítulo 6. Pero aún así, con todo esto, bueno, ¿cómo se conectaría? O bien, ¿qué tantas cosas importantes tendríamos que saber para ese punto? La verdad, ahí sí podría tener ciertas ideas, unas bastante alocadas, otras normales o incluso bastante tontas. ¿Por qué? Porque el tema de la última realidad, lo más mágico de esa facción es que aparece de la misma nada. Ciertamente sabemos que la última realidad detecta el poder del punto cero, y que básicamente la última realidad sería como su némesis, sería el otro lado de la misma moneda. Mientras que el punto cero representa la vida y la esperanza, la última realidad representa oscuridad y destrucción, básicamente el yin y el yang, un balance, luz y oscuridad. Entonces con estas cuestiones pues es obvio que sí, claramente podría ser su gran aparición, y sabiendo que esta temporada número 3 de alguna manera abarcará la historia del punto cero como ya se ha filtrado y rumoreado, es obvio que también Daigo podría tener algo de conexión referente a la última realidad, y quién sabe, ¿qué tal si la realidad Oni igual tiene de alguna forma una relación ante la última realidad, y que gran parte de los demonios que hemos conocido a lo largo de esta propia historia también tiene alguna relación con esta misma facción? No sería nada raro, pero sí bastante curioso. Aún así, voy a repetir, es una simple teoría que claramente algunos han empezado a teorizar, y sobre todo de lo que muy seguramente podríamos ver en la siguiente temporada. Aún así, yo creo que faltan algunas piezas dentro de esta misma temporada. Por ejemplo, ver las intenciones de Daigo, aprender qué están buscando los espíritus de la realidad de Oni, también saber exactamente si la realidad Oni no tendría alguna conexión con el tema de la última realidad, porque sería bastante curioso, y sobre todo el cierre de esta propia historia, saber qué visiones o ideas Hope ha tenido a lo largo de esta propia temporada y de lo que podría representar en la temporada número 4, porque aunque técnicamente sabemos que Hope está teniendo visiones y sabe muy bien de los riesgos y problemas que podrían surgir si no detienen a Daigo, es obvio que ella está ocultando algo, y que esta información muy seguramente lo veremos en esta misma temporada o inicios de la siguiente temporada. Aún así, como siempre, ¿qué opinan ustedes sobre todo este tema? Pueden dejar sus ideas o teorías en los comentarios. Me encantaría que usen mi código de creador dentro de Fortnite, siendo eBloodE. Con este código tendrán mi agradecimiento y siempre me estarían apoyando en seguir subiendo este tipo de videos. Pero bueno, si les gustó este video, me apoyen mucho con un like y suscríbanse para ver más videos así. Al igual pueden comentar como siempre qué otras cosas interesantes del universo de Fortnite quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy eBlood y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video.